Tenemos un programa bastante especial. En realidad, me acompaña en mesa una persona muy querida por todos nosotros, un amigo de la casa. Yo siempre lo he querido entrevistar porque quiero preguntar, él conoce mucho el mundo, sabe muy bien de qué van los movimientos que se están dando y quiero presentarlo y lo tengo en mesa a Cristian Rosas. Mucho gusto. Querido Cristian, ¿cómo gracias estás? por la invitación. Siempre es un honor estar acá en Resurge TV. Cristian, yo quería conversar contigo desde hace bastante tiempo, porque sé que tú conoces muy bien los movimientos de cómo se está dando el mundo, cómo va el mundo, de qué va el mundo. Y hay algo que a mí me preocupa tremendamente, la invasión del Islam a Europa. Claro. ¿De qué va este movimiento y qué podemos esperar de este movimiento a corto o a mediano plazo? Bueno, la expansión del Islam a Europa es algo cíclico ya, porque se ha dado siglos atrás, conquistaron Europa y en esa época tuvieron que expulsarlos, aferrarnos a la fe cristiana. O sea, no les quedó otra opción a Europa, ¿no? Y lamentablemente ahora, en los últimos siglo y medio, Europa ha abandonado su identidad cristiana y eso ha asfaltado el camino para la invasión del relativismo. Y en ese relativismo ha encontrado la oportunidad del Islam para volver a reconquistar Europa, que de alguna forma lo está haciendo demográficamente y políticamente y culturalmente. Es una realidad que no es compatible con Europa, porque ellos tienen su ley sharia, tienen su hadith, es completamente diferente. Tienen sus 4 esposas. ¿Cómo haces cuando... ¿Me puedo meter a abrazar? Dale. ¿Puedo abrazar un ratito a Cristian? Tienes todo el derecho. Te asiste el derecho. Gordo, ¿cómo estás? Sí. Hablamos después. Acabo de estar en Betel, me preguntaron por la de ayer. Sí. De acá salimos a hacer la cruzada. Sí. Bien. Entonces, estaba compartiendo de que el Islam no es compatible con el Occidente, no es compatible cultural, política, social, en nada. O sea, modifica las leyes, impone la ley sharia y evidentemente no se puede coexistir, ¿no? Ahora, hay un hecho interesante de que está pasando en Europa y en el mundo en general. Esa unión perversa entre los movimientos progresistas o de izquierda y el Islam radical. Cuando son también enemigos en el fondo, pero han hecho como una alianza estratégica para reformatear el mundo, para atacar la cultura judeo-cristiana. ¿De qué va Pedro Sánchez? ¿De qué va Macron? ¿De qué va el primer ministro inglés? ¿Los alemanes? ¿Por qué se están dejando ganar la partida y están entregando prácticamente en bandeja la cultura occidental? Lo que sucede es que la cultura occidental, como lo llamamos hoy, Western Civilization, antes se le denominaba como Christendom. O sea, Western Civilization o cultura occidental es una etiqueta que el secularismo le pone a lo que antes se conocía como Christendom. Christendom era el dominio de Cristo, las naciones cristianas. Y las naciones cristianas o Christendom se da precisamente para protegerse del Islam en su momento. O sea, las naciones como nación, no como sujetos, no como individuos, sino como nación, Estado-nación, tomaban una posición confesional. Entonces, Christendom, después los seculares dijeron, no nos podemos seguir llamando Christendom porque no todos son cristianos. Le pusieron civilización occidental. Pero Christendom, o la civilización occidental, tiene premisas en todo su andamiaje legal que son cristianas. Por ejemplo, cuando hablamos de Estado de Derecho, que es una palabra que tan repetidamente se emplea en el mundo político, quien acuña la palabra rule of law, Estado de Derecho, fue un pastor evangélico, un filósofo político presbiteriano escocés que se llamó Samuel Rutherford. Y Samuel Rutherford acuña este concepto en su libro Lex Rex, que es la ley y el rey, cuando se enfrentó al rey inglés Carlos II. Y explicaba que la ley es legítima no solamente porque cuenta con el consentimiento del gobernado, como decía Montesquieu o después Immanuel Kant, sino que es legítima porque va en sintonía con la ley moral superior. Entonces, la teoría del derecho inglesa y americana es una teoría del derecho jus moralista, o jus naturalis. Se fundamenta en la ley moral o en la ley natural.
Exacto. Eso es lo que distingue la civilización occidental del resto del mundo. Que nosotros hemos adoptado premisas cristianas. Por ejemplo, el término inalienable. Cuando hablamos de derechos inalienables, Sí. significa que no son derechos concedidos por el hombre, sino son derechos reconocidos. Entonces, ¿quién nos da ese derecho? Quien impartió en nosotros su naturaleza, Dios mismo. O sea, el derecho inalienable antecede al Estado y lo trasciende. Y su premisa es netamente cristiana. Por eso, ¿Y cuál es la función de los movimientos de izquierda? ¿Por qué se ya. entregan a, Lo que pasa es que a esta cultura extraña? Lo que pasa es que la izquierda y la derecha progresista y la izquierda progresista tienen una alianza contra lo que ellos consideran un enemigo común, que es el absolutismo y la verdad. Y efectivamente, Exacto. la verdad, como dice la primera línea de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, dice: "We the people", nosotros el pueblo, sostenemos estas verdades como autoevidentes, que hemos sido creados iguales. Entonces, el concepto de verdad es un concepto absoluto. Y todos los que no están en la verdad están contra ella. Ujú. No importa el ropaje que se pongan. Entonces, el progresismo y el islam tienen como común interés socavar la verdad. Acuérdate que el propio Sócrates, cuando se enfrenta a la Grecia helénica de su época, lo hace porque él comienza a confrontar a los sofistas que no creían en la verdad. Pensaban que cada uno tenía su verdad. Él dijo: no, la verdad existe y es autoevidente. Y por eso es que él desarrolla la lógica para distinguir lo verdadero de lo falso. Dime, ¿o son ingenuos o es mucha perversión? Porque creer que después estos movimientos de izquierda en Europa pueden controlar al Islam, ¿no te parece por demás descabellado? O sea, Bueno, está claro que se los van a absorber totalmente, ¿no? Mira, siguiendo el socratismo, como para tener ese punto, Sócrates decía: la maldad es la ignorancia. O sea, Exacto. hay dos posibilidades, ¿no? O realmente ignoran y son inconscientes del peligro que eso representa. Entonces es una maldad socrática, o sea, es una maldad por desconocimiento, por ignorancia. O también cabe la posibilidad que sepan lo que están haciendo y aún así intencionalmente quieran hacerlo porque buscan destruir un cimiento, una raíz, que es la civilización occidental. Tú sabes que hace poco, en un podcast que estaba viendo en Barcelona, un marroquí, profesor, erudito, académico del Islam, defendía fervientemente el matrimonio de menores de edad con gente adulta. Claro. Estamos hablando de niñas de 10, 11 años, porque Mahoma lo hizo en su momento. Ahora, ¿cómo es posible que gente acepte situaciones así? De plano, las están aceptando, bueno, no te digo abiertamente, pero ya el solo hecho que esto se plantee en la televisión abierta o en los streaming da mucho que pensar, ¿no? De lo que está pasando con la cultura occidental, ¿no? Por supuesto, es triste, pero bueno, como dice en la Biblia también el profeta Isaías, la verdad tropezó en la plaza y por eso la justicia no pudo llegar y la equidad tampoco. Y el que se mantuvo haciendo lo correcto fue enviado a la cárcel. Y Dios vio esto y desagradó porque pereció el derecho. Es decir, el fundamento de la justicia, la verdad y la equidad es la verdad. Y si la verdad tropieza en la plaza, entonces en consecuencia suceden todas esas injusticias. Y el que hace lo bueno termina en la cárcel, como vemos noticias de pastores o padres de familia que por defender la identidad de sus hijos o por predicar el evangelio son criminalizados. Todo esto es consecuencia de la ausencia de la verdad en la esfera pública, en la plaza. Y es ahí donde la iglesia tiene un rol particular, el cristiano tiene un rol particular, Sí. porque tiene que defender la esencia de su civilización. Nosotros nos consideramos civilizados porque tenemos un orden que se fundamenta en una justicia que es veraz. Como Abraham Lincoln dijo: los juicios del Señor son justos y verdaderos, dijo, en alusión al profeta Isaías. Dijo, y Estados Unidos no puede vivir mitad libre, mitad esclava. Es decir, la justicia tiene un componente, tiene que ser veraz para que sea justo. Si es una justicia falaz, no es justo. Y es por eso que hay leyes buenas y hay leyes malas, ¿no? Exacto.
¿Cómo va la batalla cultural? Yo me acuerdo de ti dando conferencias en el Congreso de la República en su momento, Claro, defendiendo el sentido común. claro. ¿Cómo va? ¿Cómo ves este movimiento? ¿Ya se llegó al poder? Cuando tú empezabas a hablar de estas cosas no había un Milei todavía. Sí, mira, ¿Cómo ves? es una muy buena pregunta. Sí. Quiero tomar el tema de Sócrates para que se entienda lo siguiente. Cuando Sócrates defiende la existencia de la verdad contra los nihilistas que creían en la nada, y después le sigue Platón y Aristóteles, ¿no? Y después 300 años viene Cristo y Jesús mismo dice, yo soy la verdad. Debemos de entender que en todas las épocas la verdad siempre ha sido desafiada por la mentira, siempre. Pero la mentira para existir requiere de otra mentira. La mentira no tiene vida propia. La mentira requiere de todo un sistema de mentiras para existir y mantenerse a flote. Pero hay un proverbio africano que dice, la mentira corre ilimitadamente por 100 años, pero la verdad lo alcanza y supera en un segundo. Es decir, toda sociedad es rescatable, es redimible en el momento que se proclama la verdad. Desde que se proclama la verdad, uno trastorna el mundo. Por eso en Hechos decían, aquí están los que trastornan el mundo entero. Y efectivamente, cuando Pablo iba y predicaba fuera del templo de Artemis y quemaba los libros, tuvieron que contratar a los plateros, a los orfebres, Demetrio y Alejandro, y le metieron un juicio. Porque había leyes en esa época que protegían a Artemis y penalizaban la predicación de la verdad, que era Cristo. Pero ese acto hizo que se hiciera un juicio y ese juicio eventualmente continuó y ya son los precedentes vinculantes que finalmente nos otorgan el derecho a la libertad religiosa. La acción política, la acción propia, personal, es la que transforma la sociedad. Primero es el acto, después legislamos, modificamos la ley o derogamos la ley. Entonces, para tener uno voluntad y acción necesita existir. Por eso es que dice el Señor que tenemos que volver a nacer. Te daré vida y vida en abundancia. El apóstol Pablo enfrentó 14 juicios ante Roma. Inuria, colegia. Colegia era un delito en Roma que era lavado de activos hoy. Y en Hechos 2 él escribe que no era lavado de activos, sino que todo era en común. O sea, cuando vemos ahora que a pastores también les abren lavado de activos porque los fastidian los gobiernos, o religión ilícita, o asusar a los esclavos como lo acusaron a él, es lo mismo. Es lo mismo que sufrió Pablo, 14 juicios. Y él no buscaba zafarse el juicio, más bien apelaba a César, le hacía larga. ¿Por qué? Porque la conducta, la acción existencial del cristiano trastorna el mundo entero. Y eso se fundamenta en una verdad, pues. O sea, el cristiano actúa porque representa una verdad. Exacto. Y eso es lo que hace una sociedad grande. Y la ausencia es lo que lo hace decadente. Vemos en Estados Unidos que vuelve a resurgir con Donald Trump porque él vuelve a comprar a la verdad. Hoy puede decir Merry Christmas, que es Feliz Navidad. La verdad que se puede entender también como sentido común, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que cuando la verdad es común, existe sentido, pues. Exacto. Pero cuando la verdad es ausente, no hay sentido. Y por ende no hay sentido común. Como pasó en Nínive, ¿no? Y Dios tuvo que mandar a Jonás para que le explicara, que se arrepintieran. Y Jonás lo hizo y por eso recobraron y se salvó el pueblo. ¿Y cómo va la verdad en el Perú? Es una muy buena pregunta, es una buena pregunta. ¿De qué va la verdad en el Perú? Es Estamos una- viendo gente que se presenta con piel de cordero y son lobos. Justo estuve en una entrevista en Betel cuando me Sí. preguntaron sobre lo de Norma Yarro y yo mencionaba que es como cuando uno analiza a una persona no solamente lo que dice, sino lo que hace y lo que hace en el tiempo. Es decir, la trayectoria de una persona, el derrotero de una persona es el mejor testimonio. Entonces, hemos visto desde la declaración del IMA LGTBI, el proyecto de unión civil, entre otras actividades, una marcada posición y postura, que podemos discrepar, pero es clara de parte de ella. Entonces decía, es como cuando el lobo promete ser vegetariano si votan por ella. Exacto. O sea, si alguien quiere ser infatuado y quiere creer una mentira, que lo crea, pero una persona con sentido común, que entiende la verdad, pues no se va a dejar sorprender, porque al final ese voto es para empoderar al
segundo puesto más importante de la presidencia. Lo que está criticable acá es que se pretende engañar a un grupo de gente que vota por una idea y tú te presentas con otro ropaje para engañarlos, para engatusarlos. Eso está mal. Sus ideas las puede tener y son muy respetables. Obvio. Pero que se presente con el público en todo caso, o que Claro. presente sus ideas al público que acoge esas ideas. Claro, No que engañe a otro público. claro, es como el lobo que promete a las ovejas ser vegetariano si votan por él. Querido Pero Cristian, bueno. sí, dale, dale. Querido Cristian, oye, te quiero agradecer. Vamos a tener Gracias. oportunidades de volver a conversar. Muchas Yo gracias. quiero ver el Medio Oriente contigo. Veamos de la próxima algo más candente. Algo más Israel, aquí en Israel. Israel, para pelear, no sé. Claro, no nunca me voy a creo. pelear contigo. Pero tú crees en el gran Israel, por ejemplo, ¿no? Sí, pero también creo en la cruz emblema de Jerusalén, la que tiene tatuado el secretario de guerra de Estados Unidos. Sí. Esa fue la bandera cuando el cristianismo conquistó Jerusalén. ¿Tú conoces Jerusalén? No, me gustaría sí, conocer. es una maravilla. No, Me es que gustaría. Es hermoso. Vas a volverte loco cuando Sí, conozcas es hermoso, Jerusalén. es hermoso. Bueno, Gracias, Cristian. Nos vemos, gracias. Siempre un gustazo, hermano.